Cordial saludo, veremos en el día de hoy muestreo de la investigación cualitativa. En este sentido, una vez hecha la inmersión inicial, la cual nos sumerge en el contexto y a la par de recolectar y analizar algunos datos, pues en algún momento de la inmersión inicial o después de esta, se define la muestra tentativa. Esta está sujeta evidentemente a la evolución del proceso inductivo. Como menciona Creswell, el muestreo cualitativo es de tipo propositivo. De este tipo, pues el muestreo de la investigación cualitativa va a ser una guía por uno o varios propósitos. La muestra, solo en el sentido del proceso cualitativo, es un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, sobre el cual se habrá de recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del universo o la población que se estudie. Esto es muy importante, a diferencia del muestreo de tipo cuantitativo, en donde sí debe ser representativo y las muestras se sacan a partir de una estandarización y es un tema de estadístico, pues no, lo que busca es que sea representativa y que logre buscar en últimas lo que queremos encontrar. ¿Cuáles son los tres factores que intervienen para determinar qué tipo de muestreo utilizar? O sea, ¿cuál va a ser el más favorable para la investigación? Pues el primero es contar evidentemente con la capacidad operativa y recolección de análisis. Esto tiene que ver un tema con los recursos. Si cuento con los recursos para hacer 60 entrevistas, entonces si veo que no tengo la capacidad operativa, pues disminuyo. Si veo que solamente somos muy pocas personas en el proceso de la investigación, pues escogeré una que no intervengan tantas personas o que no requiera de tanto recurso para realizarlo. El segundo es el entendimiento del fenómeno, lograr comprender qué es lo que se necesita y con ello determinar el muestreo, y la naturaleza del fenómeno bajo análisis, o sea, entender cómo este puede cambiar dependiendo de una muestra a otra, como se haya elegido. ¿Cómo se hace la reformulación? Los estudios cualitativos plantean inicialmente pueden ser distintas a la muestra final, al igual que la hipótesis. En primer inicio, en la primera muestra, pudimos haber entendido que era representativo hablar con expertos, pero posteriormente nos dimos cuenta que era mucho más fácil hacerlo por cuotas o otro tipo de muestreo. Entonces esto va a cambiar y esto no va a decir que la investigación ya pierde validez, todo lo contrario, en la medida en que se pueda ir afinando y ajustando el tema, tanto de la hipótesis como del muestreo, pues puede formularse una mejor investigación. ¿Cuáles son los tipos de muestreo? Pues los tipos de muestreo suelen utilizarse en investigaciones no probabilísticas, o sea, que van a depender mucho, pues no van a depender de la probabilidad, sino que van a depender de qué quiere el investigador y cómo lo va a dirigir. Son guiadas o varios propósitos. Está la primera, la muestra de participantes voluntarios. Es una de las primeras muestras que se pueden hacer, y es cuando los individuos voluntariamente acceden a participar en el estudio. Digamos que se profundizan en las experiencias, y esta clase de muestra también se le puede llamar autoseleccionada, o sea que no es uno quien la ha seleccionado, sino que es el individuo quien quiere participar dentro de la investigación. La muestra de expertos, en ciertos estudios es necesaria la opinión de personas que conozcan mucho el tema, que hayan trabajado en investigaciones anteriores, que conozcan de las poblaciones, que conozcan un poco más de nuestro fenómeno de estudio, con el fin de si ya alguien lo ha empezado a trabajar, o si alguien ya tiene unas bases, pues que nos pueda ayudar en nuestro estudio. La muestra de casos tipos, esta muestra se utiliza en estudios cuantitativos exploratorios y también de tipo cualitativo, donde el objetivo es la riqueza, profundidad y cualidad de la información, no la cantidad ni la estandarización. Son aquellos casos que son muy parecidos a nuestro tema de estudio. Entonces, si ya alguien más lo estudió, pues vuelvo y lo repaso y estudio las personas o comunidades que en ese caso tipo ya se han investigado anteriormente. La muestra por cuotas generalmente se hacen por estudios de opinión y en marketing. La mayoría se hacen generalmente por encuestadores, donde van a un lugar público y pueden llenar por una forma de proporción unas variables demográficas y pueden hacer que eso sea representativo.
Muestras orientadas a la investigación cualitativa, pues las muestras diversas o de máxima variación son aquellas que buscan mostrar distintas perspectivas y representan la complejidad del fenómeno. Las segundas son muestras homogéneas, al contrario de las muestras diversas, pues estas sí son unidades que poseen un mismo perfil, unas características y que comparten rasgos similares que las hacen pues casi iguales. Muestras de encadenado por redes significa participantes clave y que agregan a la muestra y se les pregunta si conocen a otras personas, un poco es como la bola de nieve. Las muestras de casos extremos, útiles cuando nos interesan evaluar características, situaciones o fenómenos especiales alejados de la normalidad, digamos, casos como muy específicos, demasiado fuera de lo normal. Estos son los que nos ayudan para ayudarnos en el tema de la investigación. Muestras por oportunidad, casos que de manera fortuita se presentan ante el investigador junto cuando éste lo necesita, o sea, preciso necesitaba ese tipo de población, entonces la voy a elegir porque además me queda a la mano, porque además cuento con la presencia y el contacto de esa población. Características. En ocasiones, pues una misma investigación requiere de estrategia de muestreo mixto, o sea, no quiere decir que solamente nos sirva un tipo de muestreo. Pues podemos utilizar el caso de los expertos, la muestra de esos expertos, pero también podemos elegir el caso tipo. Entonces va a depender mucho de nuestro fenómeno de investigación, de nuestro objeto de investigación, de cómo queremos abordar la investigación y qué datos queremos recabar. Las muestras dirigidas pues son válidas en cuanto a que un determinado diseño de la investigación así la requiera. Sin embargo, los resultados se aplican nada más a la muestra. Entonces no se trata de generalizar, a diferencia de la investigación cuantitativa. Lo que aquí buscamos es simplemente entender. Para tomar la decisión, pues simplemente uno puede definir que es como un cuadro que nos trae Sampieri, y frente a cuál es la intención, cuál es el tipo de profundidad, qué tipo de incentivo tenemos, y esto nos puede ayudar a tomar la mejor decisión. Así pues se hace el tema del muestreo, y en todo proceso de inmersión inicial en el campo, inmersión total, se hace una elección de unidades o de casos de la muestra y debemos tomar en cuenta el planteamiento del problema, en el cual constituye el elemento central que guía todo el proceso. Esto tiene que hacerse pues muy de la mano, va a depender mucho del planteamiento del problema y de la revisión que se hayan hecho anteriormente. O sea, así pues se hace el muestreo de la investigación cualitativa, se seleccionan las personas a las cuales se les va a implementar una serie de instrumentos de recolección que va a ser muy diferente al tema del muestreo y el cual nos permitirán hacer la recolección de datos. Gracias.